Bueno, en la clase de ayer habíamos dejado este problema planteado y queríamos plantear básicamente las coordenadas bueno, las integrales que permiten encontrar las coordenadas del centro de masa del sólido descrito allí. Lo que tenemos acá es una esfera de radio 5 y está cortada por dos planos paralelos, el plano z igual a 2 y el plano z igual a menos 1. Teníamos que la densidad es inversamente proporcional a la distancia al origen. Bueno, acá, la densidad, acá va tal cual está descrito, la densidad XYZ sería ¿qué? Una constante de proporcionalidad y la distancia de un punto al origen, ¿cómo se calcula? La distancia de un punto al origen se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿cierto? Es decir, de esta manera, así. Se calcularía así. Esta sería la densidad. Si acá dice que es inversamente proporcional a la distancia, ponemos así. En algunos casos se trabaja con que sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y bueno, ya vamos a ver, dependiendo de qué casos podemos usar la distancia o el cuadrado de la distancia. Bueno, de momento así sería la densidad, ¿cierto? Ahora, si más o menos hacemos un bosquejo de lo que representa el problema, tenemos por aquí, bueno, por acá tendríamos una esfera de radio 5. Voy a dibujar solamente lo que se vea en el primer octante. Acá tenemos esta parte de la esfera también. Acá tendríamos un cuarto de esfera. ¿De acuerdo? Esto sería lo que se ve en el primer octante de la esfera. Y bueno, lo vamos a cortar esto por el plano x igual a 2. X igual a 2 estará por acá. Entonces acá tendremos algo de este estilo. Más o menos algo de este estilo. Y bueno, si vemos el octante que queda en la parte de abajo, bueno, por acá también tendremos la otra parte de la esfera. Y acá tendremos también un plano en z igual a menos 1, ¿cierto? Que va a cortar esto así, ¿no? Así, de esta manera. Es decir, tenemos allí esa porción entre esos dos planos de la esfera. A ver, para poder trabajar acá con este problema, como ya sabemos, tenemos que hacer alguna proyección, y de hecho cuando hacemos esa proyección sobre alguno de los planos coordenados, por ejemplo, para este caso tal vez sería conveniente proyectar con respecto al plano XY. Si proyectamos con respecto al plano XY, a ver, todo esto podríamos separarlo en dos integrales. ¿Por qué? Y bueno, de hecho no solo podríamos, sino sería conveniente separarlo en dos regiones, dos integrales triples, tanto para la masa como para las coordenadas. A ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a mirar la región de la parte de abajo, ¿cierto? Lo que está debajo del plano XY, eso va a estar cortado por z igual a menos 1. Teniendo en cuenta que está cortado por z igual a menos 1, nos queda la siguiente circunferencia. Tenemos acá x cuadrado más y cuadrado, z vale menos 1, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado es 1. Y al otro lado tenemos 25 menos 1, 24. Tenemos esta circunferencia. Es una circunferencia de centro en el origen y radio raíz de 24. Es decir, por acá tendremos esa circunferencia. Bien. Pero si ustedes observan, eso es cortándola en z igual a menos 1. En z igual a menos 1. En z igual a menos 1. Pero si ustedes observan, la circunferencia completa es de radio 5, ¿cierto? Es decir, raíz de 25. Por lo tanto, la región,
esto que está en la parte de abajo, esto que está acá en la parte de abajo, este sólido que queda en la parte de abajo, cuando yo lo proyecto con respecto al plano XY, entonces va a quedar más o menos una arandela, o si quieren verlo como un disco perforado, donde esto, bueno, es raíz de 25, lo cual es 5, y acá en este, el radio es raíz de 24. Raíz de 24, que es 2 raíz de 6, ¿cierto? Sí, eso es 2 raíz de 6, si no estoy mal. Por lo tanto, nuestra región de integración es esta arandela que está quedando acá. Esto para la parte de abajo, ¿bien? Para la parte de abajo. Ahora, ¿qué pasa para la parte de arriba? Para la parte de arriba no se considera la misma forma. ¿Por qué? Porque esto se está cortando por el plano z igual 2. Es decir, si z vale 2, nos queda la circunferencia x cuadrado más y cuadrado. Acá quedaría más z cuadrado, que sería 4. Y al otro lado 25, es decir, quedaría 21. ¿Bien? Por lo tanto, la región de integración, esa región en el plano XY, no es la misma. Y como no es la misma, entonces va a resultar conveniente separarlo en dos regiones. Ya les voy a mostrar cómo podríamos separarlo en dos regiones de otra forma. Bueno, por acá, ustedes me creen que esto es una circunferencia. Y bueno, esto va a tener acá raíz de 21 de radio. Y la otra pues será por acá 5, ¿cierto? Que es raíz de 25. Es decir, también será un disco perforado. Será un disco perforado, pero no el mismo disco perforado. Esta es la región proyectada del sólido. ¿Bien? Y esto por acá será 5. Entonces, claro, yo no puedo trabajar esto con una sola región. No puedo trabajar esto con una sola región. Para esto, como les digo, tal vez algo que resulte conveniente. Por ejemplo, para la parte superior. Para la parte superior, ¿cómo podemos plantear la integral de la masa? Para la parte superior, la integral de la masa sería ¿quién? Esa integral de la masa, bueno, para esto, entonces acotemos las variables, ¿no? Si nosotros acotamos las variables, miren esto acá, esto está en términos del plano XY. Acá se complica un poco cómo acotar las variables. ¿Por qué? Porque si usted observa, por ejemplo, X también tengo que, mejor dicho, esta región tengo que cortarla en varias regiones. Y acá se empieza a complicar esto bastante. A ver, ¿por qué? Yo no puedo decir simplemente que X va a ir entre menos 5 y 5. Porque si X va entre menos 5 y 5, entonces ahora Y entre quién y quién va. El problema es que Y no todo el tiempo va acotada por las mismas curvas. Si usted observa, entre menos 5 y menos 2 raíz de 6, que es el punto que está por acá, Y va a ir acotada inferiormente por 0 y superiormente por la curva de esta circunferencia. Entre menos 2 raíz de 6 y 2 raíz de 6 va a ir acotada entre las dos curvas de las dos circunferencias. Miren esta región. Y entre 2 raíz de 6 y 5 nuevamente va a estar acotada Y entre quién. Otra vez Y va a estar acotada entre 0 y la curva de esta circunferencia. Es decir, solamente esta región tengo que separarla en 3 regiones para la parte superior y 3 regiones para la parte inferior. Ya se están dando cuenta qué tan tedioso puede llegar a ser este problema, ¿sí? Porque hay que separar estas regiones de varias maneras para poder plantear bien esta integral triple. Es decir, X no lo puedo considerar así no lo puedo considerar. Tengo que separar X en 3 partes y para cada una de esas partes, Y va a ir acotado entre 2 partes también. Es decir, salen un montón de cuentas, van a salir un montón de integrales, es la verdad. Entonces, este problema, plantearlo de manera rectangular, se convierte en algo bastante tedioso con respecto a lo que es plantear solamente las regiones, ¿sí? Tal vez uno podría evitar plantear, tal vez cree que puede evitar plantear dos regiones, pero de todas formas acaba a ser así. Uno podría plantear, por ejemplo, todo entre quién,
podría plantear todo, por ejemplo, si hago acá un corte ahora con z igual 1, es decir, ahora tomo una sola región como de z igual a menos 1 hasta z igual 1, y esto lo puedo controlar con una sola región, pero igual me queda entre z igual 1 y z igual 2, es decir, igual tengo que construir otra región. Esto por rectangulares es un problema tedioso. Es un problema tediosísimo. Pero este problema no lo vamos a resolver por rectangulares. Gracias a Dios y a los santos padres del cálculo multivariable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar integrales triples en otros sistemas de coordenadas y este problema luego lo vamos a poder plantear. Vamos a volver a este problema cuando ya hayamos estudiado esto. Tengan este problema por ahí guardado. Cuando cuando ya hayamos visto eso, podemos atacar este problema y se van a dar cuenta qué tanto puede cambiar la complejidad en el planteamiento. Bueno, voy a abrir aquí una nueva pizarra. Esta pizarra alguien me la pidió ayer, entonces ahorita al final de la clase voy a exportar esto como imagen y se la subo ahí al grupo. Abro una nueva porque tal vez acá es más fluido. Cuando escribe uno mucho en una misma pizarra me estoy dando cuenta que se pone un poco lento cuando se está escribiendo. Entonces es mejor con nuevas pizarras. Estas pizarras, si las requieren, yo se las puedo enviar. Las estoy borrando semanalmente. No sé por qué acá este programa también, cuando se guardan varias, se empieza a poner cada vez más lento. Entonces, no sé por qué será la verdad. Pero lo que estoy haciendo para controlar un poco eso es borrar las pizarras semanalmente. Es decir, que las de la semana pasada posiblemente ya no las tengo. Y cuando requieran alguna, pues yo se las puedo compartir, pero me lo tienen que decir en la misma semana, ¿vale? Bueno, vamos a ir al PDF, vamos a ir acá al PDF, vamos a estudiar coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, y vamos a ver qué tipo de problemas podemos atacar. Realmente muchos de los problemas que involucran cilindros, esferas y varias de las secciones cónicas se atacan mucho mejor por coordenadas cilíndricas y esféricas que por coordenadas rectangulares. Entonces empecemos. A ver, las coordenadas cilíndricas y esféricas son simplemente formas de representar un punto en el espacio. A ver, les hago una analogía. Nosotros de momento tenemos varias formas de representar un punto en el plano cartesiano, ¿cierto? Si yo tengo un punto acá de coordenadas x, y, aquí ya tenemos una forma de representarlo, ¿cierto? Estas coordenadas son precisamente una forma de representarlo, una forma de ubicar el punto. Si yo a usted le doy una pareja ordenada, usted va a ir directamente a este punto, ¿sí? Si le doy la coordenada 1, 2, tal vez pinta algo por acá, 1, 2, y acá estará el punto, ¿cierto? Es decir, si yo le doy la coordenada, usted no debería dibujar ninguna otra cosa más que el punto que yo quiero que dibuje. Pero esta forma de representar el punto, de describir el punto, se puede hacer de otras maneras también. A ver qué otra manera tenemos nosotros hasta el momento. Por ejemplo, para R, para lo que viene siendo, para lo que viene siendo este punto, podríamos hacer una descomposición trigonométrica, ¿cierto? Y básicamente es lo mismo que ocurre en coordenadas polares. Es decir, yo ahora le digo, quiero un punto que esté a distancia R del origen y que tenga un ángulo θ con respecto al eje X. Es decir, si yo ahora le doy las coordenadas R, θ, usted también va a poder establecer un único punto en el plano cartesiano. ¿Sí? Si yo le digo distancia 5 y pi medios, entonces usted toma distancia 5 y pi medios y será un punto por ahí en el eje Y. Es decir, con estas coordenadas, con esa información, usted podría encontrar el punto, graficar exactamente el punto que yo quiero que grafique. Esa sería una segunda forma, ¿sí? Bueno, la otra realmente es análoga a esta, es una descomposición en coordenadas
en coordenadas trigonométricas, que es básicamente lo mismo, es lo que se hace en física, ¿no? En física, si ya se tiene la norma de esto, es realmente también lo que pasa para cuando uno hace coordenadas polares, ¿no? Es decir, descompone trigonométricamente lo que viene siendo esta altura, que es y, esta longitud, que es x, y obtiene estas ecuaciones, que se utilizan mucho en física cuando uno hace una descomposición de un vector de manera trigonométrica, y entonces ya no utiliza las formas rectangulares, sino las formas trigonométricas. Solamente que aquí todavía siguen siendo coordenadas x, y, pero descritas de esta forma. La forma polar es usando esta misma parametrización, pero ahora, por ejemplo, yo no quiero establecer precisamente las coordenadas x, y, sino quiero, por ejemplo, simplemente el punto. Si yo digo r vale tanto, teta vale tanto, usted encuentra el punto de coordenadas r teta. ¿Estamos bien? Esas son formas de describir puntos en el plano cartesiano. A eso es a lo que le conocemos como coordenadas cartesianas o rectangulares, y coordenadas polares, que también tienen una relación muy fuerte con la descomposición trigonométrica de esas coordenadas. Bueno, acá vamos a querer hacer básicamente lo mismo. La idea ahora es que tenemos aquí un punto P en el espacio, y yo quiero saber cómo poder describir ese punto P. Entonces, una forma de escribir ese punto P es en coordenadas rectangulares, x, y, z, ¿cierto? Damos la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, y uno puede graficar ese punto. Pero ¿de qué otra manera podemos describir ese punto? Por ejemplo, si uno dice, bueno, vamos a dar la distancia hasta el origen. Esta distancia hasta el origen. Vamos a dar esta distancia hasta el origen y, por ejemplo, un ángulo. Si yo les digo que dibujen un punto en el espacio que tiene distancia 5 del origen y que forma un ángulo con respecto al eje Z, un ángulo teta, pongámosle, no vamos a llamarle alfa, un ángulo alfa, ¿cuántos puntos se pueden hacer con eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe un único punto en el espacio que cumpla eso? Es decir, estoy diciendo que tiene distancia 5 al origen y que forma un ángulo, a ver, vamos a poner algo sencillo, de pi cuartos, con el eje, vamos a poner así semieje, positivo, con el semieje positivo de z. ¿Cuántos puntos se pueden construir en el espacio que cumplan estas dos condiciones? ¿Uno solo? Demasiados. Bueno, infinitos puntos. De hecho, todos esos puntos van a formar una circunferencia ahí en el espacio. Una circunferencia. Todos los puntos que están a distancia 5 del origen y que forman un ángulo. Es decir, yo voy a mantener acá este ángulo, y simplemente voy a rotar el punto manteniendo el ángulo alrededor del eje Z. Esa información no es suficiente entonces para describir un punto en el espacio, falta más. Entonces, bueno, cuando uno empieza a analizar lo que son las formas de representar el punto, puede encontrar varias formas, pero vamos a estudiar nosotros dos. Esas dos formas son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Las coordenadas cilíndricas consisten en lo siguiente, entonces, mucha atención. Tengo el punto de coordenadas x, y, z. Este punto lo voy a proyectar sobre el plano XY. ¿Sí? Es decir, este punto proyectado sobre el plano XY, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas x, y, 0. ¿Vale? Y ahora, este punto con coordenadas x, y, 0, voy a hacer una parametrización por polares ahí en el plano XY. Observe,
Estoy nuevamente considerando la distancia de este punto al origen, esa distancia r, y estoy considerando el ángulo θ que se forma con el semieje positivo de x, ¿sí? Eso es lo que se hace. Entonces, si usted observa, las coordenadas x, y, z se cambian por coordenadas r, θ, z. Es decir, para coordenadas cilíndricas, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se parametriza por polares, que era lo que estábamos haciendo básicamente ayer. Se parametriza por polares uno de los planos, porque no siempre es el XY, uno de los planos coordenados. No siempre es el XY. Acá estamos viendo cómo parametrizar por polares el plano XY. Y entonces lo que hace uno es cambiar el sistema de coordenadas rectangulares XYZ por el sistema de coordenadas cilíndricas RθZ. Si parametrizamos, observe, acá estamos parametrizando el plano XY, pero podríamos parametrizar otro plano también. ¿Bien? Otro plano podríamos parametrizarlo por polares, y entonces lo que se hace es que la otra variable no se toca, se deja así tal cual, y eso sería una parametrización por coordenadas cilíndricas. Entonces, repito, ¿cómo estamos describiendo este punto? Lo estamos proyectando sobre el plano XY, ¿cierto? El punto de coordenadas XYZ lo estamos llevando a XY0, y ese punto en coordenadas, en el plano XY lo parametrizamos por polares, ¿vale? Lo parametrizamos por polares. Claro, este 0 no le estamos haciendo nada, y por eso la componente finalmente es Z, que no cambia nada. El XY lo cambiamos en coordenadas Rθ, no cambiamos X por R y Y por Z, pero ya saben cómo se hace. Y el Z pues se mantiene igual. Esas son coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Bueno, acá para tener en cuenta, nuevamente cuando tengan en cuenta lo siguiente. Esto es una parametrización de coordenadas cilíndricas para el plano XY. Entonces, ecuaciones que debemos tener en cuenta, estas dos, ¿y qué otras ecuaciones debemos tener en cuenta? Bueno, que según esto que está acá, x al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿cierto? Es igual a r cuadrado. Y lo otro es que y sobre x es igual a la tangente de θ. Esto lo vimos cuando estudiamos polares. Sí, bueno, y acá podemos hacer la cuenta. Si nosotros dividimos y sobre x, se va a la serie y queda seno de θ sobre coseno de θ, que es tangente de θ. Estas 5 ecuaciones, ¿cuáles ecuaciones? ¿Cómo se parametriza x? ¿Cómo se parametriza y? Z es el mismo. Esta, esta relación, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, y la de la tangente. Escríbanla por ahí en su cuaderno, tal vez en la parte que hagan un resumen, escribir esta información, porque en algunos momentos sí que va a ser útil. A ver, por ejemplo, uno para qué escribe que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Si igual cuando uno lo necesita, puede igual, o sea, nuevamente sustituir x y obtiene esto. Pero si ya sabe que va a dar esto, no necesito sustituir, hacer cuentas, factorizar el r cuadrado, usar la pitagórica, ¿cierto? Lo mismo va a pasar para esto. Es decir, puede ser que en algún momento yo simplemente dentro de la ecuación me encuentre con esto y simplemente voy a escribir que es tangente de θ, ¿vale? Bueno, vamos a ahorrar estos dibujos. Y acá los primeros ejercicios, bueno, acá teníamos entonces estas ecuaciones, lo que les decía que completaban todo eso. Estos primeros ejercicios realmente son sencillos y son solo de transformar puntos. Entonces, por ejemplo, tengo este punto en coordenadas rectangulares, hay que llevarlo a coordenadas cilíndricas. Entonces, este punto, el z va a quedar igual, el z va a quedar igual,
lo que hay que convertir estas que están en coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, ¿vale? Entonces, acá para este ejemplo, el x vale menos raíz de 2, el y vale raíz de 2, y entonces empezamos. ¿Quién es el r? El r, ¿quién será? Observen, el r cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado, es decir, el r cuadrado es 4. Por lo tanto, vamos a ir escribiendo acá, r vale 2, ¿cierto? El r vale 2. Ahora, ¿quién es el teta? Vamos a hallar el ángulo teta a partir de lo que está acá. Entonces, veamos aquí la representación. Tenemos el valor de x. Es un ángulo que se encuentra ¿en qué cuadrante? Un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante del plano XY. ¿Cómo se calcula? Ya vimos nosotros cuando hablamos del ángulo bueno, cuando se habla de ese ángulo, de ese argumento en el curso de álgebra lineal, cuando se estudian números complejos y se calcula el argumento, espero que lo recuerden, cómo se calcula un ángulo para esto que está en el segundo cuadrante. Perdón, esto es en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Mire, vamos a representarlo aquí. Por acá tenemos x, no está en el segundo cuadrante. X está por acá, menos raíz de 2. Y y es raíz de 2. Es decir, quiero este ángulo que está aquí, ese ángulo teta. ¿Quién es ese ángulo teta? Como está en ese segundo cuadrante, yo podría calcular esto como, bueno, teta sería ¿quién? Teta sería tangente inversa de raíz de 2, sobre raíz de 2 sobre menos raíz de 2, ¿cierto? Y ese resultado se lo resto a pi. ¿Sí recuerdan eso o no? Siendo honestos. ¿Recuerdan cómo calcular ese ángulo o no? Bueno, pero aquí no dice nada en el chat, no sé. Esto lo puedo calcular también con coseno inverso. Lo puedo calcular con coseno inverso. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ir un momento acá Vamos a ir acá a esta parte del tablero y vamos a borrar aquí esto. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos acá un ángulo, queremos calcular este ángulo. Un ángulo un vector que se encuentre acá en este segundo cuadrante. ¿Cómo se calcula este ángulo que está acá? Vamos a llamarlo teta. Una forma de calcular teta sería a partir de este ángulo alfa. Porque ¿quién sería teta? Según lo que estamos viendo ahí, teta sería pi menos alfa. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo calcular entonces este alfa? Si esto tiene coordenadas aquí a, b, entonces uno puede proyectar todo esto al primer cuadrante. Acá estaría el punto. ¿Qué coordenadas tendría este punto? Tiene coordenadas menos a, b. ¿Cierto? Observe, tiene la misma primera componente. Bueno, acá no quedó esto así, pero todo esto está a la misma altura, b. Y si esto acá tiene componente a, acá la reflexión es menos a. ¿De acuerdo? Y este teta, en amplitud es igual a este. Acá tenemos el mismo teta. Ahora, ¿cómo calculamos este ángulo teta que está en el primer cuadrante? Bueno, acá es más fácil, ¿cierto? Porque tenemos la siguiente relación. Tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿quién es? Es el opuesto. El opuesto viene siendo b, la segunda componente, ¿sobre quién? Sobre el adyacente. El adyacente es menos a. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿quién es alfa? Alfa va a ser la tangente inversa de menos, bueno, voy a dejarlo mejor así, incluso sin hacer la operación acá de los signos, así, de b sobre menos a. De esta manera, ¿quién es teta?
El teta, este teta de que está acá, será precisamente pi menos la tangente inversa de b, ¿cierto? La segunda componente sobre menos a, así, de esa manera. Dicho esto, ¿cómo se calcula entonces el ángulo para nuestro caso? Vamos a volver allá. Como está en el segundo cuadrante, acá la segunda componente, es decir, el que está haciendo las veces del b, es raíz de 2. La primera componente es menos raíz de 2. Entonces, ¿cómo se calcula el teta? El teta se va a calcular como pi menos la tangente inversa ¿de quién? De la segunda componente raíz de 2 sobre menos la primera componente. Es decir, menos raíz de 2, queda acá raíz de 2. Y acá tenemos tangente inversa de 1. Tangente inversa de 1, ¿quién es? La tangente inversa de 1 es pi cuartos. Es decir, acá tengo pi menos pi cuartos. Esto sería 3 pi cuartos. A ver, miren a ver. Sí, sí. Hagan las cuentas por allí. Esto sería 3 pi cuartos. Es decir, este punto en coordenadas cilíndricas, ¿cómo se escribiría? Se escribiría como el punto R nos había dado 2. Teta es 3 pi cuartos y Z se deja igual. Bien, ahí tenemos el punto cambiado del sistema de coordenadas, de rectangulares a cilíndricas. Bueno, por acá está, entonces está bien lo que hicimos. Bueno, ahí está. Bueno, acá simplemente se hace un cambio de punto. O sea, se cambia un punto de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas. Pero realmente no es la utilidad que le vamos a dar. Vamos a usarlo en integrales triples. Las integrales triples básicamente lo que se va a hacer acá es que dos de las componentes se van a parametrizar por polares, ¿sí? Observen. Y la otra componente pues se deja normal. Es decir, acá de hecho vamos a pasar, acá más o menos podría ser incluso una función al inicio en términos de x, y, z, integral triple, y luego entonces cambio esto a coordenadas cilíndricas. Es decir, ahora la función debe depender de r, θ y z, es decir, aquí ya no puede aparecer ni x, ni y, nada de eso. El r que aparece acá es por hacer cambio a coordenadas polares, ¿cierto? El cambio a coordenadas polares y ya está. Es más o menos lo que estábamos haciendo ayer. Lo que estábamos haciendo ayer. Y es que las regiones yo las puedo parametrizar. Miremos este problema. Este problema que está aquí. Dice, tenemos un sólido en el primer octante que tiene la forma determinada por la gráfica del cono de un solo manto. Entonces tenemos acá un cono de un solo manto acotado por z igual a 1, x igual a 0 y y igual a 0. Es decir, es este cuartico de cono que se ve precisamente en el primer octante. Determina el centro de masas y la densidad está dada por, observe que acá ya están dando la densidad en términos de R, θ y z, es decir, en coordenadas cilíndricas. Y dice que la densidad está dada por R. Bien. Si no lo dieran así, bueno, uno tendría que parametrizar también la densidad, es decir, hacer el cambio de la ecuación de la densidad en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces veamos, lo que hace uno a partir de esto es hacer una proyección en el plano XY y observe, en el plano XY esto es un cuarto de circunferencia. Entonces, ¿cómo se describe ese cuarto de circunferencia? Es un cuarto de circunferencia de radio 1, es decir, R va a ir de 0 a 1. El teta va a ir de ¿quién? Va a ir de 0 a pi medios. Ahí estamos viendo la región. Y el z, ojo, el z va a ir de la ecuación del cono. La ecuación del cono, mírenlo acá. Estoy parametrizando por polares a xy. Es decir, acá, ¿qué va a quedar? Aquí va a quedar la raíz de r cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el z va a ser igual a r, va a ir inferiormente acotado por r y superiormente acotado por 1, que es la ecuación del plano.
Y con esto ya tenemos cómo plantear nuestra integral triple para la masa. Observen, teta va a ir de 0 a pi medios, r va a ir de 0 a 1 y el z va a ir de r a 1. Y acá tenemos entonces, esta de acá es por la densidad y esta de acá es por el cambio de coordenadas cilíndricas. Este problema de manera rectangular también sería no difícil de plantear, pero sí tal vez un poco difícil de resolver por el tipo de cuentas y normalmente cuando salen cosas así ustedes ven a partir de lo que viene siendo la ecuación de z, esto va a tener que implicar algo de coordenadas de sustitución trigonométrica para calcular la integral, ¿no? Acá vemos los momentos, los primeros momentos. Y bueno, observen acá, quiero que hagamos una observación. Los primeros momentos, observen, así sería la masa, ¿no? La masa, es decir, sería esa integral triple. Los límites van a ser los mismos para cuando calcule los momentos. Pero dentro de la integral triple que tenemos, básicamente tenemos así, de z, de r, de t, ¿vale? Esto sería para la masa. Ahora, para el mxy, es la integral triple. ¿Y ahora qué le multiplico? Le multiplico aquí z. Queda z, r cuadrado, de z, de r, de teta. Y por acá, a ver dónde está. Acá está. Bueno, de hecho, esta es la que nos interesa. Ahora, para el m de xz, ¿qué debería multiplicar? Debería multiplicar por y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar por y. Pero ojo, no voy a multiplicar por y. Porque y, ¿quién es? Y es r seno de teta. Acá, si yo meto esta y teniendo en cuenta que las variables que estoy trabajando son z, r y teta, entonces, ¿qué pasa con esa y? ¿Es constante? Pues no. Entonces, realmente lo que voy a poner a multiplicar ahí es r seno de teta. Y como tenía r cuadrado, bueno, va a quedar aquí, como se ve acá, el r al cubo, seno de teta, de z, de r, de teta. Y bueno, nos falta uno, ¿cierto? ¿Quién nos falta? Nos falta el m de y, z. Acá vamos a multiplicar por x, pero bueno, no vamos a multiplicar realmente por x, porque x, ¿quién es? Es r coseno de teta. Es decir, acá va a quedar r al cubo, coseno de teta, y bueno, de z, de r, de teta. ¿Vale? Esto hay que tenerlo presente para cuando estemos calculando esos momentos, y bueno, por ejemplo, vamos a calcular los momentos de inercia, que son los segundos momentos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a x, ¿esto qué es? Es la integral triple, ayer lo vimos, la integral triple de y cuadrado más z cuadrado, ¿de acuerdo? Por el diferencial de volumen. Entonces, ¿acá qué tenemos? Bueno, y eso multiplicado por la densidad, claro está. Voy a multiplicar por y cuadrado. ¿Y cuadrado quién es? Es r cuadrado seno cuadrado de teta. Más z cuadrado. Ese sí es z cuadrado. Y bueno, luego tenemos la densidad R por el diferencial de volumen que es R de Z de R de teta. ¿Sí? Es decir, la observación que estamos haciendo acá, esto viene con respecto al diferencial de volumen, el R es por el cambio de coordenadas polares, este es por la densidad y esto sería el y cuadrado cuando calcule el momento de inercia con respecto a x. Es decir, cuando tenga que entrar aquí a multiplicar un x o algo de este estilo, lo voy a hacer, pero usando de una vez las coordenadas polares que estoy utilizando. ¿Vale? Si no, acá van a empezar a aparecer cosas bien extrañas en los resultados. Cuando queramos, no sé, poner acá de pronto una x, las variables ya son
z, r y teta, entonces se complica eso. Acá estamos viendo entonces la facilidad para trabajar con algunas regiones. Pero también les digo una cosa, muchachos. Hay problemas que atacarlos por coordenadas cilíndricas, de hecho, se van a complicar más. Entonces, hay básicamente tres formas de atacar el problema para nosotros, y es por coordenadas rectangulares, por coordenadas cilíndricas o por coordenadas esféricas. En la medida que veamos, bueno, que tengamos disponible todas las herramientas, la idea es que usted pueda decidir, pueda a partir de lo que es la región, de lo que son las funciones que están involucradas, pueda decidir qué sistema de coordenadas puede ser más fácil de trabajar. Para este problema que tenemos acá también podríamos haberlo atacado por coordenadas esféricas, y ya vamos a ver, por ejemplo, cómo plantear esto por esféricas. El problema que tenemos nosotros reservado, el de la, el de la esfera cortada por dos planos, por coordenadas cilíndricas aún tiene problemas. Por coordenadas esféricas sí que va a quedar un poco mejor. Bueno, por acá vemos. Bueno, ahí se evalúa la integral de volumen. Bueno, este es otro tipo de problema. Ya no es un problema a partir de lo que sería unas regiones. Pero si ustedes recuerdan, cuando estábamos trabajando con integrales dobles, en algunos momentos, a partir de la integral, resultaba conveniente devolvernos a la región de integración y de pronto cambiar la forma de la integral, ¿cierto? Es decir, si de pronto era una integral tipo 1, cambiarla por tipo 2 o viceversa. Acá puede ser que ocurra también. No descarten esa posibilidad. Y ojo, ojo acá, muchachos, porque acá se suelen cometer unos errores muy, muy sencillos de evitar. Cuando uno, por ejemplo, tiene esta integral y dice, bueno, vamos a pasar esto a coordenadas cilíndricas. Uno dice, bueno, voy a subir esto acá un poco para ver de pronto, no sé si les parezca tal vez sencillo pensar en lo que les voy a mostrar y ya vamos a ver por qué es un error. Uno ve la integral y tal vez dice voy a utilizar coordenadas eh, cilíndricas parametrizando lo que viene siendo ¿qué? Y y z según lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Es decir, para y vamos a escoger r coseno de teta, para z vamos a escoger r seno de teta, y por lo tanto r y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. Dicho lo cual, ¿cómo quedaría, por ejemplo, esta integral? Uno diría, bueno, esta última parte va a quedar así. La última integral va a ir raíz de y cuadrado más z cuadrado, y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. La raíz cuadrada de eso es r. Y acá nos va a quedar, haciendo un factor común menos 1, nos queda 6 menos r cuadrado. ¿Correcto? Como ya estoy usando, voy a usar acá coordenadas polares, bueno, voy a poner acá el r, bueno, voy a ponerlo acá con rojo para distinguirlo, el r, y bueno, esto va a ir con respecto a quién, tal vez a teta, no sé. Acá tenemos una primera dificultad. Voy a plantear algo así y ustedes me dicen qué problemas pueden observar. Acá entonces tal vez voy a ir desde 0 hasta quién, hasta la raíz de 4 menos y cuadrado, pero y cuadrado de esta forma. Es decir, voy a ir hasta la raíz, voy a escribirlo de esta manera para que quepa, 4 menos, acá va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de teta, ¿vale?
Va a ir hasta acá y bueno, acá vamos a tener de 0 a 2 y bueno, aquí este 4 veces. Y bueno, por acá pongámosle, qué sé yo, vamos a ponerle acá de teta y acá de x, ¿cierto? Ya que parametrizamos por cilíndricas y y z. A ver, esto que está acá, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Hay algo que les genere inquietud? ¿Hay algo que les genere incomodidad? ¿O lo ven bien? ¿Qué dicen? ¿Ahí quedaría bien transformada esta integral en rectangulares a esta integral en cilíndricas o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, veo solamente una respuesta en el chat. Voten, voten ahí, digan sí, no. Bueno, dicen que sí, que está bien, bien transformada. Daniel dice no. Bueno, Daniel Castillo, ¿por qué dice que no? Cuéntenos por qué dice que no. Puede usar el micrófono, puede usar el chat. Profe, por la raíz de 4 menos r cuadrado coseno cuadrado de teta. ¿Cuál sería el problema allí? Ahí se nos presentaría el problema con la raíz y con las funciones. O sea, para resolver esa integral. Pero, bueno, que tenga inconvenientes es otra cosa, pero la pregunta es, ¿estaría bien transformar esta integral triple en coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas? Ya que la solución sea complicada, bueno, es otra cuestión. Pero la pregunta es, ¿estaría bien planteada cuando paso? Porque el problema es este, voy a pasar esta integral de coordenadas rectangulares, x, y, z, a coordenadas cilíndricas. Ya que estoy parametrizando por polares el plano YZ. No, profe, eso está mal, ya me di cuenta. ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Por los últimos dos diferenciales. Los últimos dos diferenciales, ¿qué pasa con esos dos últimos dos diferenciales? ¿Hay que cambiarlos de orden? Sí, señor. O sea, pues así lo estoy viendo yo, no sé si estoy mal. A ver, acá, bueno, hay algo que tal vez podría ocurrir y es lo siguiente. Por ejemplo, la primera función estoy integrando con respecto a quién. Si ustedes observan, esta primera integral tengo que evaluarla en términos de quién, en términos de r. No sé, tal vez podría yo ponerla acá con x y luego de integrar me queda una función en términos de r, ¿cierto? En términos de r. Y bueno, tal vez después evalúo esto con respecto, integro con respecto a r y finalmente con respecto a teta. Tal vez teta varía entre 0 y 2. ¿Qué tal así? ¿Mejor? ¿Mejor o no? ¿Qué dicen? A ver, miren, digan ahí por el chat. Escriban ahí por el chat. Profe, pero teta no iría desde 0 hasta un radio, pero porque ahí está de 0 a 2. O sea, no sería lógico. ¿No sería qué, perdón? O sea, no sería lógico porque teta tendría que ir de 0 hasta un radio, ¿no? Hasta algún ángulo. Hasta algún ángulo. Y ahí está de 0 hasta 2. Bueno. O sea, sí toca cambiar los límites de integración, ¿no? Sí, pero ¿cómo los cambio? Si yo acá simplemente los límites ya los cambio usando polares, ¿cierto? Ya acá usé polares, por eso me dio esto, por eso me dio esto, por eso me dio esto que está acá. Profe, graficando, ¿no? Sí, Bueno, profe, graficar x igual a la
Vamos a ver. Entonces, lo que quiero que veamos, tengan esto al menos en su mente porque esto lo voy a borrar. Este cambio de la integral en rectangulares a cilíndricas está terriblemente mal. Esto de acá no tiene nada que ver con lo que va a ser la solución de esta integral. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque cambiar una integral de unas coordenadas a otra no es simplemente cambiar allí las funciones y cambiar simplemente los límites como se pueda. No es de esa manera, no es así. Con eso tendríamos un montón de problemas, ya se van a dar cuenta. Entonces acá cuando uno tal vez lo hace, tal vez piensa que no hay mucho problema porque está precisamente cambiando las funciones, pero realmente está cometiendo un error ahí muy grave. Entonces vamos a ver cómo se hace realmente. La idea es que esta región, ya les estoy diciendo, por polares voy a parametrizar el plano YZ. Bien. Acá estamos viendo, y algo que es importante, muchachos, yo les se los he dicho varias veces, a partir de la forma en la que están acotadas las variables, podemos identificar cómo plantear la integral, pero también a partir de la integral podemos plantear o podemos ver cómo están acotadas las variables. Es decir, aquí las variables cómo están acotadas. Observe, y está acotada entre 0 y 2. Z está acotada entre ¿quién? Z está acotada entre 0 y raíz de 4 menos y cuadrado. ¿Sí? Y X, vamos a escribirlo por acá. X va a estar acotado. X está acotado entre la raíz de y cuadrado más z cuadrado y 6 menos y cuadrado menos z cuadrado. ¿Vale? Así está acotado X. Voy a parametrizar por polares el plano YZ. Entonces acá tengo, bueno, YZ. Vemos que Y va entre 0 y 2, ¿cierto? Es una integral tipo 1 para el plano YZ. Y Z va entre 0 y esto que está acá. Si ustedes analizan esta parte de la desigualdad, Z igual a la raíz de 4 menos Y cuadrado, nos queda la ecuación de la circunferencia z cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es decir, es una circunferencia de centro en el origen y radio 2. Acá esto también corta en 2. Dicho esto, entonces voy a cambiar esto que está acá. Observen. Voy a borrar esto que está por aquí para poner aquí la acotación de las variables. Entonces, la acotación de las variables, acá. Ahora, y entre quién y quién va, nada. Ya no hay nada de y. Ahora es r. R va entre 0 y 2, ¿cierto? Todo punto tiene distancia medida entre 0 y 2 por la circunferencia. Y teta va a ir entre 0 y pi medios, ¿cierto? Es un cuarto de circunferencia, acá dibujado entre 0 y pi medios. Y x, ¿cómo queda? Bueno, x iba a quedar entre r, como habíamos visto, y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. Por lo tanto, acá va a quedar la raíz de r cuadrado. Eso es r. Y acá nos queda 6 menos y cuadrado más z cuadrado. Es decir, esto es 6 menos r cuadrado. ¿Vale? Así. Ahora, con esta forma de acotar las tres variables, ahora sí vamos a plantear nuestra integral triple. Esta integral triple cambia por la siguiente. El 4 lo dejamos igual y empezamos acá de adentro hacia afuera. Tenemos aquí r y bueno, x varía en términos de r, ¿cierto? X varía en términos de r. Por lo tanto, la integral con respecto a x debe ir primero que la integral con respecto a r. Entonces integro primero con respecto a x y va acá entre r y 6 menos r cuadrado. Y luego, si después va a ir estas dos incluso podrían cambiar de orden, no importa por qué. Porque r no está dependiendo de teta, ¿vale? Si por ejemplo, a ver, voy a escribir aquí algo. Si por ejemplo,
R dependiera de teta, qué sé yo, voy a escribir esto, 2 seno de teta. Ahí sí obliga a integrar primero R con respecto a R y luego con respecto a teta. Repito, ¿por qué necesitamos integrar primero con respecto a X? Porque X depende de R. Ahora, si R depende de teta, debería ir primero la integral con respecto a R y luego con respecto a teta. ¿Es claro eso? Pero como bueno, en este caso no es así, yo incluso podría cambiar acá el orden de estos límites y no pasa absolutamente nada, no ocurre absolutamente nada. Es decir, podría hacer primero de teta y luego de R. Podría hacerlo así y obviamente acá los límites se intercambian, ¿no? Podría hacerlo así, no pasa absolutamente nada. El orden realmente importa cuando tenemos que una variable depende de otra. Y vamos a encontrar casos donde se encadenen esas dependencias. Es decir, por ejemplo, X podría depender de R y de teta, y R podría depender de teta, y entonces ahí iría un orden específico, no se puede cambiar nada. De esta manera quedaría esa integral triple. Entonces, si ustedes observan los límites, por ejemplo, por allá teníamos de 0 a 2, nada que ver con respecto a ese. Teníamos algo de 0 a la raíz de 4 menos r cuadrado coseno cuadrado, o sea, nada que ver. Entonces, no es simplemente, ya les digo muchachos, no es simplemente coger y cambiar acá por las nuevas variables y ya está. Ojo con eso. Este problema es un problema clásico en el cual tenemos una integral en coordenadas rectangulares que se puede complicar y entonces lo que hacemos es hacer un cambio de coordenadas. Ahora de rectangulares a cilíndricas y bueno, ahí estaría. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Bueno, ya lo que queda después son las cuentas, ¿no? Después lo que queda es hacer estas integrales que no salen tan complicadas y lo que queda son hacer las cuentas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Observen la integral realmente queda de una simplicidad asombrosa, ¿no? De manera rectangular, hay que usar en algunas de esas integrales sustitución trigonométrica y tal vez hay que usarla más de una vez. Entonces, esto reduce la complejidad de las cuentas de una manera tremenda. Vamos a ir a coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, nuevamente, estamos en el problema de cómo describir un punto en el espacio. A ver, otra forma de describir ese punto en el espacio es usando coordenadas esféricas. ¿En qué consisten las coordenadas esféricas? Ahora, este punto que está acá, con coordenadas x, y, z, lo vamos a describir así. Vamos a dar la distancia desde el origen hasta el punto, esta distancia que la vamos a llamar ρ. Vamos a dar el ángulo medido con respecto al eje z, ese ángulo que lo vamos a llamar phi, y vamos a dar el ángulo de la proyección de ese punto con respecto al semieje positivo de x. Bien, es decir, este vectorcito que está acá, lo proyectamos sobre el plano XY y nuevamente calculamos el ángulo medido con respecto al semieje positivo de X y ese será teta. Si yo doy estos tres parámetros, puedo describir perfectamente un punto que vive ¿dónde? Que vive en el espacio. A ver, algunas cosas para tener en cuenta acá. El ρ es positivo, ¿sí? Este ρ es mayor o igual que 0 siempre, porque es la distancia, ¿bien? Es la distancia al origen. El phi, mucha atención acá, el phi solamente lo podemos considerar entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Tener muy presente esto. ¿Por qué entre 0 y pi? A ver, voy a hacer algo acá en este dibujo. Acá tenemos el eje Y. Suponga usted
que, por ejemplo, yo quiero describir cualquier punto en esta esfera. Si yo tengo un punto, por ejemplo, acá en esta parte, digamos, bueno, vamos a poner este punto de esta manera, por acá, así. Por acá tengo un vectorcito. Y me dice, bueno, el ángulo es este que está acá, y eso es más de pi, porque pi sería esta por acá. Pero realmente este no sería el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? Sería este. ¿Bien? Ese sería el ángulo. Es decir, si yo tengo acá el eje Z y tengo un punto por acá, el ángulo que se mide con respecto al eje Z es este que está aquí. Pero si tengo un punto por acá, a ver, no sé si se está viendo, voy a ponerlo en rojo. Este punto por acá, ¿cuál es el ángulo con respecto al eje Z? No es todo este, no, es este. Es ese que está allí. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo cambian las coordenadas una vez utilizamos coordenadas esféricas. Bueno, acá se hacen algunas cuentas usando trigonometría. Uno puede deducir estas cuentas. Y lo que se utiliza es esto. A ver, mucha atención. X va a ser ρ, la distancia, seno de phi. Phi es el ángulo medio con respecto al semieje positivo de z, coseno de teta. Y es ρ, phi, seno de phi, seno de teta. Y z es ρ, coseno de teta. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo podrían aprendérselos? Todos llevan ρ. Todos llevan ρ. Estos dos primeros llevan seno de phi. Seno de phi. Este lleva coseno de phi. Y luego los otros dos llevan x, normalmente sería r coseno de teta, ¿cierto? Entonces teníamos acá coseno de teta y y sería r seno de teta. Así sería. Y ahí está. Ah, bueno, acá observen las cosas que les había dicho. El ρ positivo, mucha atención con eso. Mucha atención también con el phi. El phi no puede ser negativo y no puede superar a pi. Va entre 0 y pi. Y bueno, algunas cosas que suele utilizarse, o bueno, suele usarse cuando hacemos cambio de coordenadas a coordenadas cilíndricas, es lo siguiente. Bueno, vamos a borrar por acá todo esto. Algo que podemos observar es que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, cuando uno hace las cuentas, a ver, esto debería estar por acá más abajo, esto acá está. Cuando uno hace x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esto es igual a ρ cuadrado. Vayan apuntándolo por ahí. También tenemos que tangente de teta nuevamente es y sobre x y que el coseno de phi, solamente el coseno de phi, es esto de acá. Esto se puede deducir, todas estas tres cosas se pueden deducir, pero la idea es que cuando nosotros tengamos un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, no nos pongamos a hacer la sustitución de x, y, z, luego elevar todo al cuadrado, luego agrupar términos y luego a seguir trabajando hasta llegar al ρ cuadrado, porque eso realmente debería ser información que debemos usar de primera mano. Lo mismo para tangente de phi y lo mismo para esto. A ver, esta última tal vez no hay tanto atajo. ¿Por qué? Porque ya vimos que z es ρ coseno de phi. Pero ¿ρ quién es? Ρ es la raíz cuadrada, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es decir, de acá simplemente lo que estoy haciendo es despejar coseno de phi, que será z sobre ρ, que es la raíz. No hay mucho atajo ahí, pero de todas formas, cuando encontremos algo de esta forma, sería útil tener presente que eso es coseno de phi. Bueno, acá las integrales triples sí se necesita tener acá bastante cuidado
tener muy buena noción geométrica, muy buen posicionamiento espacial para poder ver cómo acotar las cosas. Acá algo que ustedes pueden observar es que con todo esto lo que estamos haciendo es cambiar un sistema de coordenadas x, y, z por un sistema de coordenadas rho, phi, teta. Es decir, ya no permanece ninguna de las antiguas coordenadas. No tiene nada que ver con las antiguas coordenadas. Y eso en algunos casos ofrece buenas ventajas. Ofrece buenas ventajas. A ver, vamos a ver cómo plantear por acá algún problema con coordenadas esféricas. Tal vez eh, el problema que vimos hace un momento, yo les dije el del cono. El del cono lo podemos plantear por esféricas. No sé si salga más fácil o más difícil, pero se puede plantear por esféricas. Y a ver, planteemos este del cono por esféricas. Si nosotros lo planteamos por esféricas, ahora ya no necesitamos proyectar nada de ninguna región, ¿vale? Pues necesitamos proyectarla para hallar el teta. Acá estamos viendo el teta. Lo retomamos, varía entre 0 y pi medios. El rho, ojo, el rho de dónde a dónde varía. Si ustedes observan el rho, la menor distancia es 0 y la mayor distancia está acotada por ¿quién? La mayor distancia está acotada por este plano. ¿Sí lo observan? A ver, acá, como les digo, algo que puede ser importante o que va a ser importante es poder tener una buena noción geométrica de lo que estamos haciendo. Vamos a abrir aquí GeoGebra mientras tanto. Bueno, mientras tanto vamos siguiendo por acá. Entonces, a ver, el rho va a ir, y ojo, ojo, porque acá también se cometen errores muy sencillos que son fáciles de evitar. Uno acá tal vez diría, bueno, esto va hasta 1. Podría decir tal vez el rho va de 0 a 1. Esto no es correcto, ¿vale? Eso no es correcto. Porque el rho es la distancia. Si el rho fuera de 0 a 1, quiere decir que esta parte superior es como si fuera una esfera. ¿Sí estamos de acuerdo? Tal vez en esta forma no se aprecia muy bien, pero bueno, vamos a ver qué... Vamos a ver acá en GeoGebra. Vamos a ponerle... En este momento ¿están viendo el panel de GeoGebra? Por favor, me confirman. Sí, señor. Sí, sí. A ver, entonces vamos a graficar aquí el cono. Vamos a graficar el cono. Esto es Z igual a la raíz SQRT. Recuerden, la raíz acá en GeoGebra se pone como SQRT. Vamos a poner acá entonces x al cuadrado más y al cuadrado. A ver si está... Bueno, hay algo que no entiende ahí, que no entiende. Ah, es sin esto. Eso, ahí está. SQRT, así está. Ahí tenemos entonces nuestro cono. Bien, ahí tenemos nuestro cono de un manto. Y ahora el plano es z igual a 1, ¿vale? Z igual a 1, por acá tenemos ese plano. Acá está. Entonces observe, la distancia, voy a borrar de momento estos dibujos. La distancia, la menor distancia es 0, ¿de acuerdo? Y la mayor distancia está acotada todo el tiempo ¿por quién? Por el plano. ¿Sí observan? La mayor distancia no interviene en nada en la ecuación del cono. Es decir, no está acotado entre 0 y el cono, porque uno no toma esta distancia como curvas, ¿de acuerdo? La toma con segmentos rectos. Entonces todo el tiempo va a ir entre 0 y el plano z igual a 1. Entonces, ojo acá. Acá vamos a plantearlo por cilíndricas. El problema. Entonces volvamos acá y tal vez vamos a volver ahorita al GeoGebra para hablar del ángulo. Bueno, tal vez podemos aquí hablar de una vez del ángulo. Quiero este ángulo. Este ángulo, el mínimo ángulo de todo punto va a ser 0 y el mayor ángulo de todo punto sobre la región va a ser este. Es decir, este va a ser el mayor ángulo de phi. ¿Cuál es ese mayor ángulo?
si uno tiene esta ecuación z igual a raíz de x al cuadrado más y cuadrado, y por ejemplo, hace que x valga 0, es decir, me estoy quedando solamente con el plano, en el plano ZY, ¿me queda qué ecuación? Me queda z es igual a raíz de y cuadrado, es decir, z cuadrado es igual a y cuadrado, y por lo tanto, z es más o menos y. Tenemos entonces acá la recta. Esta recta que está acá es z igual a y esta otra recta que está quedando por acá es z igual a menos y, ¿vale? Me quedo con la recta z igual a y como es una recta identidad, este ángulo que se forma acá es de pi cuartos y por lo tanto este otro de acá también es de pi cuartos, ¿sí? ¿Esa parte está entendible? Entonces vamos a volver al PDF. Vamos a volver al PDF. Por acá. Y acá en el PDF seguimos con lo que estábamos. Bueno, teta va entre 0 y pi medios. El rho, a ver, el phi va a ir entre 0 y pi cuartos. Y ahora ojo con el rho. El rho va entre 0 y 1, pero ojo, ese 1 es que esa es la ecuación de esto. Es decir, z es igual a 1, pero por otro lado, z es igual a ¿qué? A rho coseno de phi. Es decir, que de acá voy a despejar el rho. A ver, el rho va a ser, z vale 1, entonces va a quedar 1 sobre coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el rho es igual a la secante de phi. Por lo tanto, el rho va a ir acotado entre 0 y la secante de phi. Dicho esto, puedo plantear entonces mi integral triple. Por ejemplo, la masa. La masa, ¿quién sería? La masa, acá tenemos lo siguiente. ¿Será la integral triple de quién? A ver, aquí una cosa. Si ustedes observan, el rho depende de quién. El rho depende de phi. Entonces tengo que integrar primero con respecto a quién. Tengo que integrar primero con respecto a rho antes que integrar con respecto a phi. ¿Estamos de acuerdo? Acá vamos a hacer entonces otra cosa. Aquí voy a poner un cuadradito y ya les voy a decir qué vamos a poner acá. Acá no se va a poner el R del cambio de coordenadas polares porque no es polares. Ya les voy a decir que se escribe allí. Y esto también es por regla. En la próxima semana ya entenderemos por qué. Cuando veamos integrales triples haciendo cambios de variables. ¿Bien? Integrales múltiples con cambios de variables. Ya vamos a entender por qué con coordenadas polares se pone esto y por qué en este se va a poner un r cuadrado seno de phi. Vamos a ponerlo entonces aquí de una vez. Se va a poner un rho cuadrado. Voy a ponerlo aquí con azul. Se va a poner acá un rho cuadrado seno de phi. Esto va porque va. Bien, ahorita vemos. Y bueno, acá como les digo, tengo que integrar primero con respecto a rho. ¿Por qué? Porque rho depende de phi. Es decir, primero con respecto a rho antes de integrar con respecto a phi. Y rho va a ir entre 0 y la secante de phi. Luego podría integrar, por ejemplo, con respecto a phi. Phi va entre 0 y pi cuartos. Y luego integro con respecto a teta, que va entre 0 y pi medios. ¿Sí? Y así quedaría la integral triple para la masa. Ah, bueno, algo que faltó acá, perdón, fue la densidad. Acá tendríamos que trabajar la densidad de otra forma, ¿no? Bueno, acá lo que pasa es que la densidad se está dando en términos de R y no lo podemos tomar en términos de R como tal. R lo puedo descomponer en términos de coordenadas esféricas también. Bueno, acá nos falta, voy a escribir por acá, por la densidad, ¿no? Para este caso tal vez tocará hacer otras manipulaciones para trabajar con esa densidad. Para problemas propios de coordenadas cilíndricas, entonces la densidad, así como este que era de coordenadas
cilíndricas, para un problema propio de coordenadas esféricas, la densidad tal vez se va a dar en términos de rho, phi y teta. Pero así sería el problema planteado, así más o menos sería el problema planteado en coordenadas esféricas. Claro, no les estoy diciendo que sea más fácil por esféricas, solo les digo que se puede. Se puede. Hay unas que definitivamente no se dejan trabajar por algún sistema de coordenadas, se convierte en un problema muy complicado. O sea, se resiste muchísimo para dejar plantear en otro sistema de coordenadas y de hecho las cuentas salen terriblemente complicadas. Bueno, cuando planteamos integrales triples en coordenadas esféricas, entonces observe, voy a cambiar acá una función. Esta función de hecho podría estar en términos de x, y, z. Y cuando escribo el diferencial, ojo, el diferencial siempre que usted utilice coordenadas esféricas, perdón, siempre va a agregar eso. Siempre. Eso va fijo. Va añadido ahí, ya va con el diferencial del volumen. ¿Bien? Y luego ponemos la función. Esto va siempre que utilicemos coordenadas esféricas. Así como cuando usábamos polares, siempre agregábamos en el diferencial de área el teta. Y ahora en coordenadas cilíndricas también ponemos el R, ¿cierto? Ponemos el R para polares por un diferencial de área. Es decir, en el diferencial de área, ese R lo ponemos y acá el diferencial de área sería un dr de teta o de teta de R. En cilíndricas, igual ponemos un R porque estamos parametrizando uno de los planos coordenados por coordenadas polares, y acá igual va a ir un, no sé, un dr de teta, no sé, de z, dependiendo de qué plano coordenado parametrice. Así como van estos fijos en esas integrales, acá en coordenadas cilíndricas va a ir fijo el rho cuadrado seno de phi. Ese va fijo. Bien. Voy a borrar entonces esto y vamos a mirar acá algunos ejemplos. Veamos acá algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, miren, acá tenemos precisamente el mismo problema que estábamos trabajando, el del cilindro, pero ahora, perdón, el del cono, ¿cierto? Miren, acá está. Y tal cual nos quedó tal cual, solamente que acá pide que el volumen, ya no pide el centro de la masa, no da densidad tampoco, como pide el volumen, ¿cómo calcula uno el volumen? Esto es la integral triple, acá va a ir un 1, ¿cierto? Por un diferencial de volumen. Entonces, ¿qué pasa? El diferencial de volumen lleva rho cuadrado seno de phi. Y acá quedó de 0 a seno de phi de rho, primero con respecto a rho antes que phi. ¿Por qué? Porque como ya vimos, rho depende de phi. Acá esto de 0 a la secante, de 0 a pi cuartos para phi y de 0 a pi medios para teta. Y bueno, ahora hace uno las cuentas para calcular ese volumen y ahí estará el volumen. ¿Vale? Ahí está ese volumen. Algunos de estos problemas puede que se hagan un poco extensos y como ya empieza a ser costumbre, por ejemplo acá solamente piden el volumen, acá en este solamente van a pedir el momento de inercia con respecto al eje Z, solamente ese, no piden los otros. Y acá una observación, muchachos. Miren, por ejemplo, nosotros aquí vamos a calcular el momento de inercia con respecto a Z. Y acá tendríamos que multiplicar por ¿quién? Por un x cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado. Están diciendo que el sólido es homogéneo, por lo tanto la densidad es constante. Pero este x cuadrado no me sirve para para hacer todo esto en coordenadas cilíndricas. Entonces el x cuadrado, ¿quién será? Recurrimos a la parametrización, ¿cierto? Es rho por ¿quién? Por seno de phi coseno de teta. ¿Y y quién es? Es rho seno de phi seno de teta. Hacemos estos cambios, los sustituimos acá, ¿cierto? Y de hecho, bueno, cuando hacemos estas cuentas,
Acá dice que esta cuenta completa va a dar rho cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Sí? Podemos verificar eso, que va a dar esta cuenta y observen. Esto es lo que está apareciendo acá. El rho cuadrado seno cuadrado de phi. Este que está apareciendo acá, el rho cuadrado seno de teta, este es el del diferencial del volumen. ¿Bien? Del diferencial de volumen. Y bueno, luego simplemente organizo acá esto dependiendo de cómo esté la región. Esta observación, siempre que vamos a calcular, qué sé yo, un momento de inercia, tenemos que recurrir ¿a qué? A la parametrización. Siempre que querramos nosotros, por ejemplo, calcular las coordenadas de un centro de masa, tenemos que recurrir a la parametrización, ¿vale? Bueno, entonces, eso sería toda esa sección. Acá lo que queda hacer es hacer muchos ejercicios. Vamos a continuación a plantear la solución del problema, ¿cierto? El de la esfera partida por dos planos, ver cómo podemos, por ejemplo, establecer una integral que nos permita encontrar, por ejemplo, la masa. Vamos a concentrarnos en la masa y, por ejemplo, por ahí planteamos un MXY o algo por el estilo. ¿Bien? Lo que queda hacer aquí, muchachos, son muchos ejercicios. A ver, la idea, ojo, la idea es que la próxima semana vamos a hablar de cambios de variables y vamos a hacer ejercicios de estas tres secciones. Con eso nos queda listo el tema del tercer examen. Yo les había dicho que este tercer examen realmente es corto porque son solamente estas tres secciones y de hecho la primera de estas tres es integrales triples, la otra es integrales triples en otros sistemas de coordenadas, es decir, va muy enlazado, va muy de la mano. Y ahora vamos a ver integrales múltiples con cambios de variables. Entonces la próxima semana vemos la 14.9, cambio de variables, y hacemos ejercicios. Nos dedicamos a hacer ejercicios, podemos ver ejercicios de exámenes anteriores. Yo les recomiendo, sí, muchachos, que vayan tratando de resolverlos y así tal vez las dudas tienen un poco más de sentido cuando las resolvamos acá. Vamos a ver entonces acá nuestro problema. Bueno, esto realmente era un comentario acá. Voy a borrar acá todo esto. En este momento estamos en la pizarra. Por favor, ¿me confirman eso? Sí, señor. Vale, entonces habíamos dicho que esto estaba acotado de la siguiente manera. Era una esfera, ¿cierto? Z cuadrado igual a 25, ¿de acuerdo? Acotado por z igual a menos 1 y por z igual a 2. Y teníamos que la densidad, ¿cierto? Que la densidad en términos de x, y, z era una constante de proporcionalidad sobre la raíz de ¿quién? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. A ver, tal cual ya estamos escribiendo esto así. A mí se me ocurren unas buenas ideas de hacer esto por coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque si usted observa todo esto que está acá, es rho cuadrado. Si usted observa todo esto que está acá dentro de la raíz, es rho cuadrado. Ojo, no confundir el rho con acá, con la densidad, ¿no? Con la densidad. Este es de la densidad, no es el rho, no confundirlo. ¿Cierto? Esto es de la densidad. Bueno, esto está muy colorido ese lápiz. Entonces ahora, si volvemos nosotros al problema, básicamente, a ver, vamos a graficarlo aquí en GeoGebra, que tal vez se nos ocurre, o bueno, no es tanto que se nos ocurra, sino podemos ver un poco mejor la geometría de esto. Tenemos acá x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25. Bien, tenemos aquí, bueno, esto tiene, por ahí está. Por ejemplo, un problema interesante también acá es hallar el volumen acotado entre dos figuras, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo quiero el volumen que está dentro del cono y dentro de la esfera.
¿sí? Este volumen que está quedando aquí. Si quieren, ahorita vemos, o bueno, no creo que nos dé el tiempo. La próxima semana me recuerdan y planteamos un problema así. Hay problemas muy interesantes con todo esto. Muy interesantes. A ver, acá era z igual 2 en la parte superior. Vamos a poner aquí z igual 2. Ahí tenemos z igual 2 y el otro plano era z igual a menos 1. Bien, ahí están estos dos planos. Z igual a menos 1 y z igual 2. ¿Sí? Ahí los vemos. Entonces, a ver, algo para observar. Cuando queremos nosotros plantear estas coordenadas esféricas, algo que podemos ver, muchachos, es, por ejemplo, el ρ. Miren el ρ así en esta forma. Miren el ρ cómo está acotado. El ρ no está acotado todo el tiempo por la esfera. Esto voy a tener que dividirlo en tres regiones. Acá tengo el origen. Una primera región que va a ir acotada entre ¿quién? Entre esta recta, ¿cierto? Entre esto que va a ser básicamente una especie de cono, ¿vale? Va a ir un cono, porque acá el ρ va a ir acotado primero entre 0 y este plano. ¿Sí lo observan? Y luego va a ir entre 0, voy a poner aquí esto con otro color, a ver, tal vez con este, bueno, no sé si este sea muy, vamos a ponerla con azul. Entre 0 y lo que viene siendo el borde de la esfera, si observan, acá va a ir acotado el ρ en esta parte, y luego va a ir entre quién y quién. Bueno, acá tenemos un punto, acá hasta donde corta, y luego entre quién. Aplicar simetría depende del problema. Acá, por ejemplo, para lo que viene siendo la masa y cómo está dada la densidad, sí, podemos usar simetría, pero de manera radial, es decir, a lo largo, o más bien alrededor del eje Z, ¿vale? Bueno, una tercera, es decir, si me dice simetría con respecto a esta región que está quedando arriba y esta que está quedando abajo, no, porque empezando no sé ni siquiera la misma región, ¿cierto? Esto va hasta z igual 2 y esto hasta z igual 1, las distancias son diferentes. Y acá una tercera región que va a ir acotada entre 0, ¿cierto? La distancia va entre 0 y la ecuación de este plano que está en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, para estas tres regiones, realmente lo complicado es conseguir tal vez los ángulos y los valores de ρ. Porque observe, esto lo va a tener que separar así en estas tres regiones. Necesito acá entonces un ángulo, ¿cierto? Este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, ¿sí? Y luego el otro ángulo va a ir de aquí hasta pi. Es decir, realmente necesito este ángulo, ¿quién es? Con respecto a z, y este, ¿quién es? Esos dos ángulos los necesito. Ya vamos a ver cómo calcularlos. Y el ρ, dependiendo de, acá va a ir entre 0 y la ecuación de este plano, y acá va a ir entre 0 y la ecuación de este otro plano. Ahora sí estamos de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Estamos claros ahí? Vamos a ver. Entonces, ya que nos hemos hecho la idea de qué es lo que vamos a resolver, veamos cómo resolver esto. Veamos cómo resolver esto. Primero, vamos a dividir esto en una región R1, ¿cierto? Una región R1, que yo vamos a dibujar esto así. Por acá vamos a tener esta parte del plano, ¿cierto? Esta parte del plano, acá empieza la esfera. Es decir, esto hasta acá. Todo esto va a ser mi región R1. Toda esa partecita de allí. Esto que va básicamente a recorrer esta parte. Por eso les digo que es como si tuviéramos nosotros un cono, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hallar, por ejemplo, la ecuación de esa recta? La ecuación de esa recta, primero que nada, vamos a hacer x igual a 0. Y nos concentramos en el plano YZ. X igual a 0 en la ecuación de la esfera nos arroja la ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a 25. ¿De acuerdo? Tengo acá una circunferencia de centro 0 y radio 5. Pero cuando z vale 2, que es esta altura, ¿cuáles son las coordenadas de este punto?
Entonces, cuando z vale 2, si z es igual a 2, ¿cuánto vale y? Entonces, y tomará valor. Observen, si z vale 2, acá queda 4, paso a restar, queda 21. Es decir, y va a tomar más o menos raíz de 21, me quedo con la raíz positiva para tomar las coordenadas de este punto en el plano YZ, ¿cierto? ¿Qué coordenadas tiene este punto? Tiene coordenadas raíz de 21, raíz de 21,2. Y con eso voy a hallar este ángulo que está acá. ¿Cómo se calcula ese ángulo que está acá? Ese ángulo que está ahí, llamémoslo alfa. Ese alfa es igual a la tangente inversa. ¿De quién? Entonces, segunda componente, 2 sobre primera componente, raíz de 21. Esto es ese ángulo. Miren ahí en la calculadora cuánto da ese ángulo. Esto es 2 sobre raíz de 21. Esto da en radianes 0.41. ¿Bien? 0.41, así. 4/11. Ese es ese ángulo, pero ojo, ese no es el ángulo que yo necesito. ¿Cuál es el que necesito? Este, ¿cierto? Este que está acá. Para poder acotar. Entonces, ahora sí, mi phi máximo allí, que va a ser el ángulo, observen, va a ser el ángulo hasta esa parte, acá medio con respecto a z, mi phi, ¿quién será? Entonces, ese phi será pi medios menos el 0.411. Y veamos eso. ¿Cuánto es pi medios menos esa cantidad? Menos 0.411. Y eso nos da 1 punto, el phi es 1.159. Ya tenemos entonces para nuestra primera región cómo acotar el phi. El phi, sigo escribiendo teta, el phi va a ir entre 0 y esa cantidad 1.159. Bien, hasta ahí va a ir el phi. El rho ¿de dónde a dónde va a ir? Si ustedes observan, el rho, a ver esto para que sea un poco mejor. Esto está un poco lento aquí. A ver, el rho, veamos. Acá voy a dibujar básicamente el plano YZ y el problema realmente para nosotros es el siguiente. Voy a dibujar solamente en estos primeros, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Acá voy a tener una circunferencia, ¿cierto? De radio 5 y esto se está cortando por dos planos. Tengo acá un plano, este es z igual a 2 y por acá tengo z igual a menos 1. Entonces, esto se debe dividir en tres regiones. Una primera región que va a ir aquí. Esta es la primera región. Esto que está acá es R1. Ojo, este triangulito al hacerlo rotar con respecto a Z, ¿vale? Eso va a generar una porción de un cono. Una segunda región que va a ir de este punto, o sea, va a ir desde este ángulo hasta este otro, que esto es una región R2 y acá esta va a ser mi región R3, ¿vale? Entonces observen, el ρ va a ir entre 0, en la primera región va a ir entre 0 y la ecuación de ese plano. La ecuación de ese plano es z igual a 2, es decir, por un lado z es igual a 2 y por otro lado z es igual a ¿qué? A ρ coseno de phi. Por lo tanto, ρ ¿quién es? Es z sobre coseno de phi, es decir, z secante de phi y z vale 2, esto es 2 secante de phi. Es decir, el ρ, vamos a ponerlo acá con amarillo, el ρ va acotado entre 0 y 2 secante de phi. Bueno, y ahora el teta. Cuando nosotros proyectamos todo este problema, todo este sólido, lo proyectamos sobre el plano XY, eso se genera una circunferencia, ¿cierto?
Observen, es como proyectar todo este cono. Este triangulito que está allí, lo hacemos rotar, ¿cierto? Piensen así, este triángulo que está acá, que es nuestra primera región, a ver, esto creo que lo moví. Esta primera región lo hacemos rotar con respecto al eje Z. Esto es macizo acá, ¿sí? Está relleno. Lo hacemos rotar con respecto al eje Z, da una porción de un cono. Si nosotros proyectamos esa porción de ese cono sobre el plano XY, nos da una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y esa circunferencia, entonces, para teta, se recorre de 0 a 2pi. Y listo. Ahí tenemos entonces, ¿cómo calculamos la masa de esta primera región? Observen, la masa de la primera región, voy a ponerlo así, la masa de esa región, esa está en el espacio, R1 va a ir de la siguiente manera. A ver, estoy usando coordenadas cilíndricas. La densidad, miren la densidad, muchachos. La densidad es K sobre esto, pero como esto que está dentro de la raíz es ρ cuadrado, esto va a ser K sobre ρ. Ojo, no confundir este ρ con este de acá. Si quieren, vamos a cambiar esto y pongámosle aquí entonces una D de densidad y no quiero que crean que estoy derivando ahí también, ¿no? Bueno, esto es K sobre ρ. Rho es la distancia. Es decir, la densidad va a ser K sobre rho, y acá tenemos rho cuadrado, esto es del diferencial del volumen, seno de phi, y ahora los diferenciales. ¿Cómo quedan estos diferenciales? Estos diferenciales, observe, rho depende de phi. Primero tengo que integrar con respecto a rho antes de integrar con respecto a phi. Bien, entonces acá vamos a poner de rho y entonces rho va de 0 a 2 secante de phi. Ahora vamos a poner de phi. Phi va de 0 a 1.159 y de teta, teta va de 0 a 2pi. Si ustedes observan la masa para esa primera, para esa primera región, que es como una especie de cono, esta integral es más o menos sencilla. Si ustedes hacen las cuentas, van a ver que es mucho más sencilla que, por ejemplo, solamente el hecho de pensar en plantearlo de manera rectangular se complicaba, ¿cierto? Se complicaba un montón. Miremos, por ejemplo, la segunda región. Esta segunda región ahora para R2. Para R2, R3 más o menos se plantea como R1, ¿vale? R3 se plantea más o menos como R1. Pero esta región que está acá, la R2, observen, el ρ va variando entre 0 y la ecuación de la esfera, ¿cierto? Entre 0 y la ecuación de la esfera, acá está. La ecuación de la esfera es ρ igual a 5, ahí es constante ρ. Es decir, para la región 2, ρ va entre 0 y 5. El teta nuevamente, esa porcioncita que queda allí al hacerla rotar y proyectarla sobre el plano XY queda una circunferencia, eso queda entre 0 y 2pi, y ahora el teta. El teta, perdón, el phi. El phi, el phi menor, precisamente es donde terminó la región 1. ¿Dónde terminó la región 1? En 1.159. Entonces esto arranca en 1.159. ¿Y hasta dónde va a ir? Necesito nuevamente para ahora esta región calcular este ángulo que está quedando aquí. ¿Cómo calculo este ángulo? Vamos a hacerlo otra vez. Ahora para este otro. A ver si de pronto alguien aún tenía esa duda. A ver, ¿cómo vamos a dibujar esto? Tenemos nuevamente x igual a 0, ¿cierto? X igual a 0. Haciendo x igual a 0 me quedo en el plano YZ. Y si x vale 0 me quedo con y cuadrado más z cuadrado igual a 25. Y ahora, si
Z vale menos 1, ¿cierto? Z va a tomar valor menos 1, entonces Y es igual a raíz de 24. Raíz de 24, que es 2 raíz de 6, entonces esto queda 2 raíz de 6. Y acá me queda el punto. El punto tiene coordenadas 2 raíz de 6, menos 1. Es un punto que está aquí en el ¿qué? En el cuarto cuadrante. Acá podemos usar también tangente inversa. Yo les recomiendo, esto me va a arrojar este valor, ¿vale? Yo les recomiendo, muchachos, que repasen un poquito de cómo calcular estos ángulos si no lo tienen muy claro. Acá vamos a usar tangente inversa, simplemente tangente inversa de menos 1 sobre 2 raíz de 6. Y miremos cuánto da esa cuenta para terminar de plantear esta región. Tangente inversa de menos 1 sobre 2 raíz de 6. Eso da menos 0,201. Pero ojo, ese no es el ángulo. Ese no es el ángulo. Realmente lo que me interesa es esta amplitud, ¿sí? Lo que me interesa es esta amplitud, menos 0,201. Lo que me interesa es esta amplitud, ¿vale? Porque ¿cuánto es mi ángulo para esto medido con respecto a Z? Con respecto a Z es esto que está acá. Es decir, esto es pi medios, ¿cierto? Es pi medios más esta amplitud. Por lo tanto, mi phi va a ser ¿quién? Va a ser pi medios más 0,201. Recuerda, me interesa la amplitud, no el signo. Ahí no me interesa el signo. Y esto, entonces, más pi medios da 1,772. Y ahí estaría entonces mi phi. 1,772. Y ya está. Con esto de aquí, entonces planteo nuevamente una integral para la masa en la región 2. Bien. Estas integrales ahora resultan mucho más sencillas de lo que se pueden plantear por coordenadas rectangulares. Bueno, terminan de plantear este ejercicio, muchachos, para la región 3. Como les digo acá, algo importante es poder plantear bien estas integrales, es plantear bien plantearlas bien, todas estas integrales. Y bueno, ya la solución no resulta tan laboriosa. En algunos casos, en otros sí es cierto que hay que hacer muchas cosas. Pero la idea es que si podemos plantear bien la integral, al menos para mí de momento es lo más importante. Que podamos plantear bien la integral, porque como les digo, si podemos plantear bien la integral, entonces resolverlo ya debería ser como algo de cálculo 2, ¿no? De todas formas, cuando las planteen, resuelvan estas integrales. Bueno, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy. Bueno, voy a tomar acá una foto a